Esta simbólica batalla aparece por primera vez en el libro del Buen Amor de Arcipreste de Hita. En ella personifico de manera alegórica al desenfreno hedonista del carnaval en la figura de Don Carnal y a la contrición y las buenas costumbres en la figura de Doña Cuaresma. El pasaje narra el combate entre el bien y el mal según la perspectiva cristiana medieval. El bien representado por la Cuaresma envía en su nombre al ayuno a vencer en la batalla a la gula propia del carnaval. El ayuno, por supuesto, resulta victorioso y Don Carnal es encerrado para poder escapar en el próximo periodo de celebración de Pascua. Pero, ¿qué es la alegoría? La alegoría es un dispositivo proteico omnipresente en la literatura occidental desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Destruye la expectativa normal que tenemos sobre el lenguaje acerca de que nuestras palabras significan lo que dicen. Cuando predicamos la cualidad X de la persona Y realmente es lo que nuestra predicación dice que es. O así lo asumimos. Pero la alegoría transformará Y en algo distinto a lo que la afirmación abierta y directa le dice al lector. Por ejemplo, en el acercamiento al Motasim, simulo escribir una reseña crítica de una novela en la que el protagonista, un estudiante de Derecho, huye tanto del AMPA como de la ley, conociendo en su aventura a personajes miserables en los que ocasionalmente percibe gestos o tonos que sugieren una superior condición humana y no parecen propios de esos bajos seres, sino de alguien con un espíritu más complejo y refinado. Finalmente llega a una galería donde detrás de una cortina de cuentas y desde un vasto resplandor, la increíble voz de Al-Motasim lo invita a pasar. Cuando fijo reparar en las versiones a la novela imaginaria, digo que, aunque en la versión de 1932 las notas sobrenaturales ralean, desgraciadamente esa buena conducta literaria no perduró, ya que en la versión de 1934 la novela decae en alegoría. Si Al-Motasim es emblema de Dios y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico, ¿por qué suponer que cuando un enunciado se traduce a la alegoría pierde algo de su intensidad original? ¿Se trata acaso de un modo inferior? La alegoría es apropiadamente considerada un modo, es un proceso fundamental para codificar nuestra habla. Por la misma razón de que se trata de un proceso lingüístico radical, puede aparecer en toda clase de obras, muchas de las cuales quedan muy lejos de la confusa ambigüedad. El modo alegórico de expresión caracteriza a una extraordinaria variedad de géneros literarios, novelas picarescas o de caballerías, sátiras políticas utópicas, anatomías cuasi filosóficas, textos pastoriles y un sinfín de géneros en los cuales se puede vislumbrar la alegoría como la forma de construcción narrativa. No hay razón alguna para pensar que las alegorías no puedan estar escritas en prosa, en verso o con una mezcla de ambos. Una alegoría no es sino una traducción de nociones abstractas de un lenguaje de imágenes que en sí mismo no es otra cosa que una abstracción de objetos de los sentidos. Siempre participa de la realidad que hace inteligible, y al tiempo que enuncia el todo, permanece como parte viva de esa unidad a la que representa. En mis rubayat desarrollé mis alegorías con un mensaje espiritual para proclamar mis posturas hedonistas, con especial incidencia en el consumo del vino ante la volatilidad existencial. Posteriormente, los sufíes interpretaron también mediante alegorías mis poemas, entendiendo que cuando hablaba del vino, en realidad estaba hablando de Dios, que cuando hablaba de los efebos me refería a mis compañeros de religión y que cuando decía taberna, lo que quería era señalar a la iglesia. Así pues, cuando leemos, todo no es más que un tablero hecho de noches y días en donde el destino juega con los hombres como si fueran piezas de ajedrez. Los mueve de aquí para allá, los mata y uno a uno los arroja al cajón. Podemos entender que se nos dice que la vida misma es un juego que evoca ciertas analogías con otros juegos y que, aunque estas asociaciones son triviales, el hecho de establecer analogías entre analogías nos permite revelar significados profundos.